Bienvenidos a esta resolución de examen de primer parcial de Cátedra Única conmigo, con el profe Elías. Vamos a resolver en esta ocasión un examen tomado en el 2022. Voy a ponerlo acá en pantalla. Este examen empieza de esta manera. Dice, vamos con el problema número 1, sea f la función lineal cuyo gráfico interseca al eje x en x igual a 9 y al eje y en y igual a menos 81. Escribir como intervalo o unión de intervalos el conjunto x que pertenece a los reales, tal que x más f de x, o sea la función lineal, es mayor a menos 1. Tenemos acá una mezcla de dos tipos de ejercicios o de dos temas. Iniciamos con lo que sería función lineal en esta primera parte y después combinamos esto con lo que es intervalos o inecuaciones. ¿Lo ven? Vamos a empezar primero con la parte de función lineal, porque nosotros no sabemos cuál es la función lineal. Tengo que averiguar primero cómo es la función lineal para después reemplazar acá en el conjunto f de x por la ecuación de la recta. Así que iniciamos. Vamos a ver acá que dice que f es función lineal. Dice que corta el eje x en x igual a 9. Entonces, si un punto corta el eje x, quiere decir que tiene y igual a 9. Bien, perdón, repito, si un punto corta el eje x, quiere decir que tiene y igual a 0. Ahí me confundí. Y igual a 0. Bien. Y como me dice x 9, ahí se forma el punto. Tengo un punto ahí. Después también dice que corta el eje y en y igual a menos 81. Si corta el eje y, x vale 0. Entonces yo acá tengo 0 punto y coma menos 81. Bien. Voy a correr un poquito a la izquierda de esto. F de x, el intervalo. Bien, el intervalo acá, x que pertenece a los reales, tal que dijimos acá en el texto, x más f de x mayor a menos 1. Bien, ¿por qué lo corrí? Bueno, me quedó igual un poquito encima, pero porque quería indicar acá, x vale 0 y vale menos 81. Si ustedes tienen dudas de cuando hablo en el eje x, si el 0 va en el x o en el y, pueden hacer lo siguiente: dibujan un par de ejes de coordenadas y dibujan 3 puntos en cada eje. ¿Bien? Por ejemplo, acá dibujo este y dibujo este. 3 puntos en este eje, 1, 2, 3, 4, y 3 puntos en el otro eje. Y escribo qué representa cada punto. Entonces acá, por ejemplo, este punto de la derecha va a representar el 3,0. Este otro, el 2,0. Y este de acá va a representar el menos 1,0. Entonces, ¿qué tienen en común estos 3 puntos que están en el eje X? Que el y vale 0. Conclusión, si un punto corta el eje X, entonces el y vale 0. ¿Lo ven? Lo mismo con el eje Y. Colocan acá lo que corresponde para cada punto. Acá sería 3, 4. 0,4. Acá sería 0,2. Y acá sería 0,-1. ¿Qué tienen en común todos estos? Bueno, que el x vale 0. Entonces, puedo concluir que todos los puntos que cortan al eje Y tienen x igual a 0. ¿Ok? De esa manera, no hay cómo errarle. Así que, me quito esto, que es solamente para acordarme, y vamos a continuar. Entonces, tengo 2 puntos. Dice que es una función lineal. Si f es una función lineal, entonces f
tiene esta forma, y igual a mx más b. Esta es la ecuación general de una recta, de una función lineal. Una función lineal es una recta. Y entonces toda función lineal tiene estas partes. Por lo tanto, la función f va a tener mx y b. Entonces, ¿cómo empezamos para encontrar? Bueno, para encontrar la bien, que para eso voy a escribirlo aquí a la derecha. Vamos acá a la derecha con la pendiente. Primer paso es encontrar la pendiente. O no, lo escribo acá abajo. Bien, primer paso es encontrar la pendiente. Segundo paso, reemplazar la pendiente en la ecuación general de la recta. Tercer paso, ahí lo sigo. Vamos primero con el primer paso, calcular la pendiente. ¿Cómo calculo la pendiente? Con esta formulita que dice que I2 menos I1 sobre X2 menos X1 es igual a M. Entonces, si M es esto, en ocasiones ustedes pueden ver esta fórmula como delta I sobre delta X. Es exactamente lo mismo, ¿ok? ¿Qué significa esto? El I del punto 2 menos el I del punto 1. X del punto 2 menos el X del punto 1. Tengo que tener dos puntos del gráfico. Entonces yo aquí, por ejemplo, podría llamar a este primer punto que dijimos que es de la función lineal, podría llamarle el 1, y a este otro punto podría llamarle 2. ¿Bien? Entonces ahí tengo los dos puntos del gráfico. Con dos puntos del gráfico de la recta, yo puedo calcular la pendiente de dicha recta. ¿Cómo me va a quedar? Me dice I2, el I del punto 2 es menos 81. Menos el I1, el I del punto 1 es 0. Abajo, X2, el X del punto 2 es 0, menos X1, el X del punto 1 vale 1, perdón, vale 9. Entonces, ¿cómo me queda esto? Lo paso en limpio. 81 menos 0, menos 81 menos 0, me queda esto. Abajo menos 9. Negativo y negativo se cancelan. Por lo tanto, acá obtengo un resultado positivo. 89 dividido en 9 es igual a 9. Pendiente 9. Listo. Ahí tengo el primer paso. El primer paso completado. Ahora, voy a seguir con el segundo paso. El segundo paso para encontrar la ecuación de la recta es escribir la ecuación de la recta. Bien. Tercer paso, reemplazar la m por el valor hallado. Recién acabo de ver que la m vale 9 para esta función lineal f. Cuarto paso, reemplazar la x y la y por coordenadas x e y de un punto. Reemplazar la x y la y por las coordenadas x e y de un punto de esta función. Cualquiera de estos dos puntos me sirven. Voy a utilizar el de arriba porque es positivo y además tiene números más chiquitos en módulo. Entonces, cuando x vale 9, y vale 0. Cuando x vale 9, y vale 0. Y ahí va tomando forma la cuenta, ¿no? El siguiente paso es, creo que bastante obvio, ¿no? Voy a despejar b. 9 por 9 es 81. Me queda 81 más b, paso restando, entonces menos 81. B es menos 81. Ahora, el último paso para encontrar la ecuación de una recta es escribir la ecuación de la recta, pero reemplazando la m y la b por los valores encontrados. Entonces, ¿cómo me va a quedar? La ecuación de la recta me va a quedar y igual a, la m vale 9, 9x más b. B vale menos 81, así que lo pongo restando directamente. Esta es la ecuación de la recta. Esta es la función lineal. Bien, ahí tengo la función lineal. Esta es mi función lineal. Ahora, esto es solo parte del ejercicio. ¿Por qué? Porque ya encontré la ecuación, la función lineal, pero ahora tengo que ir a esto. Me combina este tema con inecuaciones. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, ustedes ya saben, ya lo dije en otras clases,
Lo que más me importa a mí en las inecuaciones o en los conjuntos es lo que está después de la barra tal que, después de la barra inclinada o después de los dos puntitos. Entonces, voy a reescribir esto en este lugar, pero en f de x voy a colocar la ecuación de la recta. 9x menos 81. ¿Bien? Siempre que reemplazamos, podríamos decir que inicialmente van con paréntesis y después me fijo si puedo eliminarlos. En este caso, claramente sí puedo eliminarlos porque no hay ningún número multiplicando al paréntesis ni ningún menos adelante. Así que queda de esta forma. La inecuación queda así. Y acá se me forma, por lo tanto, tres términos, ¿no? Repito, x más f de x. F de x es esto, agarro y lo pongo acá. Me queda así. Ahora, x, tengo una x y después tengo por otro lado 9x. Lo sumo, me da 10x. Al 81 que está restando lo paso sumando a la derecha. Me queda más 81. Bien. 81 menos 81 más 80, pero menos 1 más 81 me da 80. Bien. Ahora este 10 que estaba multiplicando acá, lo voy a mandar dividiendo a la izquierda. Entonces me va a quedar que x es mayor a 8. ¿Bien? X mayor a 8. ¿Qué quiere decir esto? Que esta expresión me dice que x tiene que ser mayor a 8. Si grafico en la recta numérica y coloco el 8, que x sea mayor a 8 quiere decir que tiene que estar a la derecha del 8. Entonces, como me está diciendo acá el símbolo de mayor, tengo que utilizar paréntesis. Bien, por lo tanto, el intervalo en cuestión va a ser de 8, punto y coma, más infinito. Y este es el intervalo, o es la respuesta que me están pidiendo. ¿Bien? Así de sencillo. Vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Sea f de x igual a 9x más 7 sobre 3x más 5, calcular la inversa de la función y dar las ecuaciones de sus asíntotas. Bueno, me pide entonces inversa y asíntotas. Para empezar, voy a copiar en este ejercicio número 2 el problemita. Acá puedo ver que esta función es una función de las que conocemos como funciones homográficas. 3x más 5. Y bueno, me voy a escribir también, como es costumbre que estuvieron viendo, escribo qué es lo que tengo que averiguar, como para tener siempre en mente esto y no desviarme con otros datos, ¿no? Escribo ahí lo que tengo que averiguar, reconozco lo que me pide y lo escribo. Cuando me dice averiguar todas las asíntotas, o sea, sus asíntotas, hace referencia a estas dos. ¿Bien? Puede que esta tenga una asíntota oblicua, pero no vamos a hablar de ella porque no se ven en esta materia. Vamos primero con esto. ¿Cómo calculo la inversa? Bueno, si hablamos de una lista de pasos, la voy a decir ahora enseguida, pero también quiero que lo razonen, y es que la inversa de la función es que si yo a la función, que la llamo inversa de la f, le doy un valor a la x de la función inversa, hago que aquí yo obtenga como resultado de esta función, obtengo el valor de x de la izquierda. Bien. O sea, si la función original me daba con x igual a 5, me daba como resultado 7, la inversa lo que hace es que vos pongas el resultado de la función original, pongas el resultado que querés obtener en la función original, y el resultado de la inversa te dice cuál va a ser el valor de x que tenés que usar. ¿Bien? Entonces, supongamos que yo sé que quiero obtener 7, pero no sabía que con 5 lo lograba. Entonces,
utilizo la inversa, coloco el resultado en la inversa y obtengo como resultado de la inversa obtengo el x de la función. ¿Ok? Dicho bien rapidito, sería esto. Este es un invento que es un ejemplo que estoy inventando para repasar rápidamente la idea de función inversa. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿cómo se resuelve? Bueno, escribo la función con y primero. 3x más 5. Segundo paso, voy a intercambiar posiciones entre x e y. Donde estaba la y pongo x, donde estaba la x ahora pongo y. 3y más 5. Ahora voy a despejar la y desde esta nueva posición. ¿Cómo me va a quedar? Bueno, tengo la y en dos lugares. Quiero que me quede en un solo lugar. Pero esta, además de estar como segunda y o como otra y más, está dividiendo. Entonces me molesta que forme parte del divisor. Lo mando multiplicando. Bien. Yo trato de evitar que forme parte del divisor, que esté abajo dividiendo. O del denominador. Aquí, tal vez lo que uno puede verse tentado a hacer es volver a mandar este paréntesis dividiendo allá, pero voy a obtener de nuevo lo que tengo en este lugar. Entonces, lo que tengo que hacer, tal vez, aunque a algunos les parezca inicialmente que voy a desarmar, desordenar más, lo que tengo que hacer es aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma en este caso. Me va a quedar 3y por x más x por 5. Me va a quedar 5x. Ahora, lo que debo hacer es, si separo en términos, fíjense si acá yo separo en términos, tengo dos términos a la izquierda, dos términos a la derecha. La x aparece, la y, mejor dicho, que es lo que me importa, aparece en estos dos términos. Lo que voy a hacer es llevar a un mismo lado del igual los términos que tengan y, que es lo que quiero despejar. En este caso, al 3yx los voy a dejar a la izquierda, y el 9y va a pasar restando. Ahora, a todo lo que no tenga y, lo voy a mandar a la derecha. 7 menos, y el 5x pasó restando. Y aquí se comienza a ordenar un poquito mejor, un poquito más. Dos términos igual que antes, pero ahora la y está de un solo lado del igual. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a aplicar el primer caso de factoreo. En cada término tengo un factor y, tengo una y que está multiplicando. Entonces, voy a sacar una y de cada término afuera de un paréntesis multiplicando, y voy a dejar adentro del paréntesis lo que me quedó de cada término. Del primer término me quedó 3x, del segundo término me quedó 9, restando, ¿no? Menos 9. Acá me sigue quedando todavía 7 menos 5x. Y por último paso, ya tengo la y en un solo lugar. Esto es lo que estaba buscando. Así que mando de esta forma. A esto lo mando dividiendo y me queda así. Listo, ya despejé la y desde su nueva posición. Podríamos decir que el último paso para para averiguar la inversa sería escribir lo que acabo de despejar en forma de inversa. O sea, escribir esto que despejé, pero con la f y el menos 1. Me va a quedar 7 menos 5x dividido 3x menos 9. Listo. Este es el primer resultado que estoy obteniendo de lo que me están pidiendo en este ejercicio. Ahora vamos con las asíntotas horizontales. Para buscar asíntotas horizontales, dejo rápidamente aquí las funciones. Fíjense en que el enunciado me dice dar la inversa y las ecuaciones de sus asíntotas. O sea que las asíntotas tienen que ser de la inversa, de esto que acabo de averiguar. El texto lo dice así. Lo voy a mostrar una vez más para que podamos corroborar y poder dar la correcta interpretación a este texto. Fíjense en que dice acá, calcular f de menos 1
y dar las ecuaciones de sus asíntotas. ¿De quién está hablando en esa oración? Está hablando de la inversa, ¿no? Entonces tengo que calcular las asíntotas para la inversa. Entonces, para calcular asíntotas horizontales, tengo que aplicar el límite cuando x tiende a más y menos infinito de la función. Ahora, puedo obtener dos resultados. Si el resultado me da un número, sí hay asíntota. Si el resultado me da infinito, no hay asíntota. Yo aquí lo voy a escribir un poquito distinto a lo que suelo escribirlo, he escrito en otros momentos. Para que haya asíntota, tiene que darme esto un número. Me puede dar infinito, pero si me da un número, entonces y igual a ese número es asíntota horizontal. ¿Ok? Y para la vertical, ya que estamos, también lo voy a dejar acá, asíntota vertical. Tengo que calcular el límite cuando x tiende a un número para la función. El resultado me puede dar lo mismo que antes, o infinito, o un número también. Si el resultado me da infinito, sea más o menos infinito, entonces sí hay asíntota. X igual a ese número A, es asíntota vertical. Pero si el resultado en vez de darme infinito me da un número, entonces no hay asíntota. ¿Ok? Voy a escribirlo de esta forma, en esta vez. Esto sería como la formulita para encontrar asíntotas. En este caso el A es un número que no está en el dominio, no pertenece al dominio de la función. Repasado eso, vamos con lo que es las asíntotas horizontales. Hagamos la cuentita para averiguar asíntota horizontal. Entonces me queda que el límite cuando x tiende a más infinito, empecemos con más infinito, para esta función, 7 menos 5x sobre 3x menos 9. Entonces, ¿cómo voy a aplicar esto? Bueno, cuando aplico límite, es como reemplazar la x por ese número al cual tiende. Me va a quedar 5 por infinito. Menos 5 por infinito, lo cual me va a dar menos infinito, ¿no? Si aplico límite, acá me da menos infinito. 7 menos infinito, me sigue dando menos infinito en el numerador. Abajo, 3 por infinito, me da positivo. Infinito positivo, menos 9, sigue siendo infinito positivo. Más allá de que sean menos y más, son infinitos sobre infinito. Es un infinito sobre otro infinito. Por lo tanto, esto es una indeterminación. Tengo que ponerme a salvar la indeterminación. ¿Cómo salvo la indeterminación de cuando x tiende al infinito? Bueno, dividiendo cada término del numerador, reescribo el límite. Reescribo el límite primero. Bien, y ahora a cada término del numerador y a cada término del denominador lo voy a dividir. Fíjense, hay dos términos. Voy a dividir a cada término por la misma expresión. ¿Cuál es esa expresión? Bueno, es la x con mayor exponente de la función. Aquí veo que la x con mayor exponente es simplemente x. Entonces divido por x. Y cancelo lo que pueda cancelar. Por ejemplo, acá puedo cancelar esta x con esta x. Aquí puedo cancelar esta x con esta x. Y bueno, reescribo cómo me va quedando. La misma función, pero de otra forma. Bien. Entonces, a mí me sirve esto porque justamente al aplicar esta técnica, reescribir la función de otra manera, llego a salvar, a evitar obtener un resultado indeterminado. Una vez que hago esto, vamos a ver que voy a poder aplicar el límite. Cuando yo cancelo alguna x, aplico límite. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Acá 7 dividido más infinito. Cualquier número dividido en algo que tiende a infinito, eso tiende a 0. ¿Bien? Recuerden que el límite hablamos de que tiende, no es que es igual, exactamente igual, sino que tiende, es como que es aproximadamente, se acerca a ese valor, es aproximadamente.
9 dividido en algo que tiende a infinito, entonces el resultado tiende a 0. ¿Ok? Ahora arriba me queda 0 menos 5, algo que tiende a 0 dividido en menos 5, perdón. Algo que tiende a 0, a lo cual le resto 5, mira como resultado menos 5. Acá lo mismo, me da 3. Entonces la respuesta es, paso por abajo el signo, menos 5 tercios. Ahora, fíjense en que cuando x tendía a infinito, el resultado me dio un número. Entonces, ¿hay o no hay asíntota? Me fijo aquí, cuando x tiende al infinito, el resultado tiene que dar un número para que haya asíntota. Por lo tanto, vamos a decir que sí hay asíntota. Voy a escribirlo acá. Y igual a menos 5 tercios es asíntota horizontal. Bien. Acá hay un pequeño detalle, tal vez, que también podríamos mencionar, y es que cuando yo hago que x tienda a más infinito, estoy hablando de una asíntota horizontal por derecha, porque el más infinito se encuentra en el extremo derecho del eje x. X se va al más infinito, a la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una asíntota horizontal por derecha. Para poder decir que también lo es hacia el otro lado, hacia la izquierda, tendría que hacer las cuentas con el menos infinito. Repetir el procedimiento con el menos infinito, ¿no? Entonces, pero la cuestión es que si yo repito el procedimiento con el menos infinito, voy a encontrar el mismo resultado en este ejercicio. Y en general, para los ejercicios de asíntotas dentro del CBC, cuando vos haces calculás la asíntota horizontal con x que tiende al más infinito, te va a dar el mismo valor que cuando haces la cuenta con x que tiende al menos infinito. ¿Bien? Por eso muchas veces no se suele hacer, o es muy raro que se haga tanto al más infinito como al menos infinito por separado, porque suele dar lo mismo. ¿Bien? Acá lo demuestro. Si reemplazo por menos infinito acá, esto sigue tendiendo a 0 y esto también sigue tendiendo a 0. ¿Bien? Bueno, vamos con asíntota vertical. Ahora, con asíntota vertical, veamos la formulita, tengo que hacer el límite de la función cuando x tiende a un número. ¿Quién es ese número? Es un número que no está en el dominio. Ok, entonces tengo que averiguar el dominio de la función a la cual quiero calcular la asíntota. En este caso, el número es este, ¿no? O sea, para averiguar el número o la expresión que me importa es esta. ¿Por qué? Porque dominio de una función son los valores de los números que pueden reemplazarse, son los números que pueden reemplazarse en las x, y la cuenta puede resolverse normalmente. Entonces, ¿cuál sería el único inconveniente con esto? Que es una división, y como hay una x en la división, esto puede tomar muchos valores porque la x puede tomar muchos valores. Y entre esos valores, si es que el denominador toma el valor de 0, no podría operar, no podría realizar la división porque no se puede dividir en 0. Yo puedo dividir en algo que tiende a 0. Que tiende a 0 no significa que sea igual a 0. Bien, entonces esto no tiene que ser 0. De acá lo que voy a hacer es, voy a plantear que 3x menos 9 tiene que ser distinto a 0. Es distinto a 0. Y de acá despejo la x. Me queda 3x distinto a 9. X distinto a 9 dividido 3. Y 9 dividido 3 es 3. X tiene que ser distinto a 3. ¿Bien? Si X tiene que ser distinto a 3, es la única restricción. O sea, X puede valer cualquier número. El único problema es que esto no dé 0. O sea que la X no valga 3. Porque si la X vale 3, el denominador se vuelve 0. Entonces, ¿cómo es el dominio? Dominio de la función inversa son todos los reales, y de hecho lo voy a escribir acá abajo. Permítanme escribirlo porque está muy amontonado acá arriba. Vamos a dejarlo acá abajito. Dominio de la función inversa son los reales, o sea, todos los números de la recta real, menos, excepto, ¿quién? El amigo 3, ¿no? Quedó ahí castigado.
se portó mal el 3. Así que quedó afuera del grupito, del conjunto. Bueno, una vez que sé esto, puedo aplicar límite. Ya sé a dónde aplicar límite. Voy a aplicar entonces límite cuando x tiende a este número, al 3, para la función a la cual quiero averiguar la asíntota, que en este caso es esta. 3x menos 9. Bien, ahora, cuando x tiende a un número, tengo que indicar si es por derecha o por izquierda, porque en la recta numérica, recuerden que x tiende a 3, se acerca a 3, no es igual a 3. Ahí está el 3, el que sí es 3. Si yo me acerco al 3 por derecha, o sea, viniendo desde el infinito positivo, el número está a la derecha del 3, es como un poquitito más grande que el 3, podría decir, ¿no? Como para que piensen de esa forma, 3,001. Entonces, voy a elegir en este caso un 3 por derecha. Podría ser también 3 por izquierda, no habría problemas. Si elijo un 3 por izquierda, esto sería aproximadamente, fíjense, está a la izquierda del 3, todavía no llegó al 3, entonces sería aproximadamente 2,999. ¿Bien? Esa es como la idea que tienen que llevarse cuando tiendo a un número por derecha o por izquierda. Ahora, acá elijo cualquiera, por derecha, y comienzo a aplicar límite. Me queda 5 por 3 es 15. Esto tiende a 15. 7 menos 15 nos da 8. Menos 8. Bien. Todo esto tiende a menos 8. Ahora, acá abajo. Acá me da 15 positivo porque no estoy tomando el menos. Si tomo el menos, entonces ahí sí me va a dar menos 15. Lo dejo mejor con el menos aplicado, indicado acá. Abajo, ¿qué me queda? 3 por 3 tiende a 9. Cuando aplico límite es como reemplazar la x por el número al cual tiende. Esto tiende a 9. Menos 9, todo esto tiende a 0. ¿No? Entonces, un número dividido en algo que tiende a 0 me da infinito. Si esto me da infinito, entonces, ¿qué puedo decir? Si el límite me da infinito, entonces puedo decir que sí hay asíntota vertical. X igual a 3, perdón, a 3, vamos a poner el 3, es asíntota vertical. ¿Ok? Ahora, esto es asíntota vertical. Pequeño detalle para agregar acá. Si yo quiero saber el signo de este infinito, porque tiene un signo, ¿bien? Porque el 0 tiene un signo, el número de abajo tiene un signo, porque en realidad no es un 0, sino tiende a 0, es aproximadamente 0. Para saber eso tengo que analizar un poquito más al detalle. Fíjense en acá, x no vale 3, x es aproximadamente 3, tiende a 3, viniendo desde la derecha. O sea, es algo así como 3,001. Si a eso que es un poquito más grande que 3 lo multiplico por un 3 exacto, el resultado no da 9 exacto, da algo un poquitito más grande que el 9. Cuando a ese número que es un poquito más grande que 9 le resto el 9, el resultado es aproximadamente 0. Pero está a la derecha del 0. Es un poquitito más grande que el 0. Bien, con esto puedo decir que si arriba obtuve un resultado negativo y abajo un resultado positivo, porque está a la derecha del 0, entonces negativo dividido positivo me da negativo, resultado menos infinito. Y estas serían las respuestas a este ejercicio. Bien. Hallar los intervalos de positividad y de negatividad de la función f de x igual a x al cuadrado más 4x menos 5. Todo eso entre paréntesis por x al cuadrado más 6x menos 7. Bueno, tenemos esto. Tenemos la función en cuestión y tenemos el
conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Para el conjunto de positividad y conjunto de negatividad podríamos decir que hay 3 pasos, ¿no? Primero, tengo que buscar las raíces. A esta listita de pasos sí diría como que le peguen varias leídas. ¿Pueden razonarla? Sí, mejor siempre si razonan. Pero no es tan larga la lista de pasos, entonces pueden también recordarlo de memoria, que la memoria más el razonamiento ayuda a hacer todo esto rápido, ¿no? Primer paso, buscar raíces. Segundo paso, calcular el dominio. Tercer paso, armar la tabla de Bolzano. Tabla de Bolzano. Ahora, vamos acá. Primer paso es buscar las raíces. Justamente voy a agarrar esta función y la voy a igualar a 0. Raíces, pongo esta función igualada a 0. Me queda lo siguiente, x al cuadrado más 4x menos 5 por x al cuadrado más 6x menos 7. Bien. Tengo esta función igualada a 0, son 2 paréntesis, 2 factores igualados a 0. La forma de resolver esto, cuando hay 2 paréntesis igualados a 0, es igualar a 0 cada uno de estos paréntesis. Bien, me va a quedar una ecuación cuadrática de cada lado. X al cuadrado más 4x menos 5 igual a 0, y acá x al cuadrado más 6x menos 7 igual a 0. Ahora, de aquí vamos a calcular o vamos a aplicar la ecuación resolvente. Vamos a identificar que acá el coeficiente A o principal vale 1, B vale 4, C vale menos 5. Y comienzo a hacer las cuentas. Empiezo por aquí y después sigo a la derecha. Es menos B, quedaría menos 4, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C, por menos 5. Ahí está. Sobre 2 por A. Vamos resolviendo esto. Me va quedando menos 4 más menos raíz cuadrada de 4 al cuadrado. Perdón, esto lo voy resolviendo, lo que está acá adentro. Tengo 4 al cuadrado es 16. 4 por 5, menos 4 por menos 5, menos por menos es más. 4 por 5 es 20. Todo esto da 20 positivo. Más 16, esto da 36. Raíz cuadrada de 36. Bien. Abajo me queda 2. Menos 4 más menos raíz cuadrada de 36 es 6. Así que pongo acá el 6 dividido 2. Entonces, una vez que encuentro esto, lo que voy a hacer es calcular por un lado con el signo más y por otro lado con el signo menos, ¿no? Con suma y con resta. Me va a quedar menos 4 más 6 dividido 2. Lo cual me va a quedar menos 4 más 6 es 2. Dividido 2 da 1. Abajo. Me queda menos 4 menos 6 dividido 2. Acá con la resta. Lo cual me da 5. Ahora, 2. Bien. Estos son x que resuelven esta ecuación. O sea, son raíces el 1 y el menos 5. Vamos a resolver lo mismo del lado derecho. Acá voy a identificar los coeficientes, ahí está. A vale 1, B vale 6, C vale menos 7. Entonces, vamos a calcular acá. Me queda menos B, que es el 6, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 4 por A,
por C, que es menos 7, sobre 2 por A. ¿Bien? Me queda menos 6 más menos raíz cuadrada de... Acá 6 al cuadrado me da 36. Y aquí 4 por 7 me da 28. ¿Bien? Entonces tengo 36 más 28. Menos 4 por menos 7 me da más 28. Es positivo. Hago la suma 36 más 28 y me da 64. Esto me da 64 dividido 2. Bien. Lo cual, raíz cuadrada de 64, puedo calcularlo fácilmente, es 8. ¿Verdad? Entonces, una vez que resuelvo la raíz, ahora sí separo en dos caminos. Un poquito más a la izquierda acá. Por un lado la suma y por otro lado la resta. Entonces me va a quedar menos 6 más 8 dividido 2. Por otro lado me va a quedar menos 6 menos 8 dividido 2. Por lo tanto aquí voy a obtener como resultado menos 6 más 8 es 2, dividido 2 es 1. Acá menos 6 menos 8 es menos 14, dividido 2 es menos 7. Entonces, estos valores son raíces. Justamente fíjense en que encontré dos veces esta raíz. Aquí hay una raíz doble. Si alguien recuerda lo que es raíz doble, aquí estamos viendo. Raíz doble es cuando el gráfico toca el eje X y rebota. Sea que venía por arriba o sea que venía por abajo, toca el eje X y rebota. Y vuelve para el mismo lado. En X igual a 1 hay una raíz doble. Entonces, el conjunto de ceros, que era el primer paso, las raíces, va a ser, lo voy a escribir acá arriba. Escribimos en orden, menos 5, perdón, menos 7, menos 5 y 1. Menos 7, menos 5 y 1. Ahí están las raíces. ¿Ok? Vamos con el segundo paso, calcular el dominio. Para calcular el dominio, vamos a utilizar aquí, vamos a ver qué tipo de función es. Aquí este es una función polinómica. Entonces, si tengo una función polinómica, el dominio son todos los reales. Bien. Además, sé que es una función polinómica de grado 4. Si ustedes se fijan, es una función, les voy a mostrar acá desde el examen. Esta función es una función polinómica de grado 4. ¿Por qué? Porque si yo miro, a ver dónde está el lápiz, acá está el lápiz, está expresada en su forma factoriada. Para saber, primero, para saber el grado del polinomio, que me sirve saber por el tema de raíces, tengo que fijarme el grado de cada paréntesis, cuando tengo el polinomio expresado así en forma factoriada, en forma de multiplicación. El grado del primer paréntesis es 2, el grado del segundo paréntesis es 2, por lo tanto, como se están sumando, como se están multiplicando, tengo que sumar el grado de cada paréntesis para decir cuál es el grado de toda la función. En este caso tengo una función de grado 4. ¿Para qué me servía saber eso? Bueno, para saber que más de 4 raíces no puede tener. 4 es lo máximo. Entonces acá yo encontré justamente 4 raíces de las que en realidad x igual a 1 es una raíz doble o es el mismo número. Podría decir entonces 3 raíces, ¿no? Y de ahí concluyo que estas son todas las raíces que tengo en mi función. No hay más raíces. Justamente para el primer paso preciso encontrar todas las raíces que hay. Segundo paso, dije recién, dominio son los reales, porque es una función polinómica. Entonces, dominio de la función son los reales. ¿Qué quiere decir los reales? Todos los números de la recta numérica real, del menos infinito hasta el más infinito, todos incluidos. Entonces, por último paso, después del dominio, me queda la tabla de Bolzano. Bien, repito, toda función polinómica tiene como dominio los reales, a menos que se te indique algo muy específico, muy específicamente, de que te modifican algo, el dominio de las funciones polinómicas son todos los reales. Recuerden que
la función lineal y la función cuadrática también son funciones polinómicas. Son unos casos específicos de función polinómica. Bueno, ahora toca hacer la tabla de Bolzano. ¿Cómo la realizo? Trazo una línea, así, hacia la derecha. Aquí en la primera línea voy a colocar todos los valores de la recta numérica. Es como colocar la recta numérica aquí, solo que la voy a poner en forma de cuadros. Voy a utilizar el dominio y las raíces, como dice el paso número 3 que borré recién, como decía. Entonces, vamos a armar intervalos, vamos a separar en intervalos utilizando el dominio y utilizando las raíces. Empiezo en menos infinito, ¿bien? A toda la recta real la voy a separar en intervalos. Empieza con el menos infinito y antes de llegar al más infinito están estos números. Entonces, voy con el menos 7, que es el primero que aparece en la recta numérica. Claramente siempre lo voy a poner con paréntesis. Esto es por el teorema de Bolzano o su colorario, ¿bien? Van entre paréntesis. Y el menos 7 es una raíz. El menos 7 no es ni positivo ni negativo, es neutro porque es una raíz, es un cero de la función. ¿Bien? Luego, siguiente intervalo, voy del 7 a la siguiente raíz. A esa raíz también le pongo una posición especial. Por último, voy de esa raíz, no, perdón, no estoy el último, voy del menos 5 a la siguiente raíz, al 1. Le pongo al 1 una posición especial, y ahora sí, por último, voy del 1 a la siguiente raíz, pero como no hay otra más, entonces termino yendo al más infinito. Bien, coloco acá esto que son raíces. Entonces acá abajo pongo la función. Y vamos a terminar aquí. Yo tengo que elegir un número que esté dentro de cada uno de estos intervalos. ¿Ok? Voy a elegir un número que esté adentro de cada uno de estos intervalos y voy a reemplazar ese número en la x de la función. Entonces, para el primer intervalo, lo que voy a elegir es de entre menos infinito y menos 7, por ejemplo, está el menos 8. Entre menos 7 y menos 5 está el menos 6, ¿no? En la recta numérica, ahí voy eligiendo. Sigue la recta numérica, de menos 5 a 1 está el 0, porque me pasa de negativo a positivo, entonces tiene que estar el 0. Y después de 1 a más infinito está el 2, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cargar esta función en la calculadora. Me va a quedar, voy a mostrarlo rapidito acá. Tengo que poner x al cuadrado más 4x menos 5. Entonces yo abro paréntesis, shift x, x al cuadrado, más 4x más 4x menos 5, cierran paréntesis por, abren paréntesis, x al cuadrado más 6x menos 7. Y cerramos paréntesis. Y ponemos igual para que quede en la memoria. Ahora borramos con este, siempre borramos con este botón de abajo, nunca con on. Y le digo a la calculadora, hace que que la x valga menos 8. ¿Cómo hago eso? Escribo menos 8. Y ahora le digo a la calculadora que tome ese valor en la x. Shift, STO, y el botón donde está la x. Ahora se guardó el dato, el menos 8 en la x. Borro, voy para arriba, flechita para arriba, hasta encontrar la función que tenía recién. Y lo que voy a hacer es, voy a poner igual. Que el dato me dio 243. ¿Qué es eso? Es la cuentita de reemplazar el menos 8 en la función. Me da, dije, 243. O sea, me da positivo. Es lo que me importa, no es tanto que sea 243, sino que sea positivo. Acá, para el menos 6. Corroboro la función una vez antes de continuar.
x al cuadrado más 6x menos 7, perfecto. Ahora vamos con el menos 6. Menos 6, shift STO x, arriba igual, menos 49. O sea que esto da negativo. Acá f de 0, pongo el 0 en la x, me da 35, o sea, me da positivo. Y f de 2 me da como dato 63. O sea, me da de nuevo positivo. Y claramente es lo que les había dicho. Les había anticipado que 1 es una raíz doble. Y acá lo vemos. Viene positivo, antes del 1, toca la raíz y vuelve al positivo. Es una raíz doble. La raíz doble hace esto. ¿Bien? Tiene hacia ambos lados de la raíz el mismo signo. Entonces, una vez encontrado esto, vamos a dar conjunto de positividad. Es estos tres intervalos. Menos infinito, punto y coma, menos 7, unión, menos 5 a 1, unión, 1 a más infinito. Bien, y conjunto de negatividad es menos 7 a menos 5, y me queda esto. Bien, así que, damas y caballeros, este es el resultado. Ejercicio número 4. Sea f de x igual a 4 por seno de x más pi sobre 3 menos 2 por raíz de 3. Hallar todos los valores, todos los x que pertenecen al intervalo de menos pi hasta 3pi con corchetes, tales que f de x es igual a 0. Bien, este ejercicio es un ejercicio de funciones trigonométricas. Y vamos a ver aquí que en este ejercicio, este es un típico ejercicio del tema del punto número 4. Bien, es un típico ejercicio. Ahora, no siempre es tomado en el problema número 4. En ocasiones yo tengo que tengo otros tipos de ejercicios, pero tranquilamente podría entrar en nuestros parciales este ejercicio. Bien, vamos a resolver aquí. Entonces, tenemos que esta función me dice que x pertenecen a el intervalo entre menos pi y 3pi, y me pide este dato. Este dato me dice que me está pidiendo para que f de x sea 0. O sea, me está pidiendo las raíces. Si me pide para que f de x sea 0, eso quiere decir que me está pidiendo las raíces. Tenemos que buscar raíces. Para buscar raíces, la primera parte o el primer paso es el mismo. O sea, como es, pongo la función y la igualo a 0. En este caso me va a quedar 4 por seno de x más pi sobre 3 menos 2 raíz de 3. Toda esta función igualada a 0. Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo comúnmente cuando busco una raíz, trato de despejar la x, ¿verdad? Trato de despejar la x y ver cuánto me tiene que dar la x para que se cumpla esta ecuación. Eso es una raíz, los valores de x que hacen que la función se vuelva a 0. Pero aquí vamos a tener un pequeño detalle. Yo cuando intento despejar la x, ¿qué es lo primero que voy a pasar hacia la derecha? Hay dos términos acá. Lo primero que voy a pasar es este término de aquí. Me va a pasar como 2 raíz de 3. Y acá a la derecha va a estar el 4 por seno de x más pi sobre 3. ¿Bien? A este 4 también lo puedo pasar hacia la derecha. Está multiplicando a la izquierda. Pasa entonces dividiendo. 4 dividido en 2 está de 2. 2 dividido en 2 está de 1. Entonces prácticamente estoy diciendo que el seno de
x más pi sobre 3 es igual a 1 por raíz de 3, es raíz de 3. Abajo me queda 2. Bien. Entonces, tengo esta expresión. De esta expresión, lo que voy a tener es que de acá no puedo despejar la x de una. ¿Por qué? Porque si yo mando la x si quiero despejar la x y mando el seno hacia la derecha como inversa de seno, voy a estar perdiendo algunos valores. Entonces, para evitar perder esos valores que se me van a ir, bien, voy a hacer lo siguiente. Voy a preguntarme, ¿para qué valores, cuando le aplicas el seno a esos valores, obtenés como resultado raíz de 3 sobre 2? A todo lo que está acá podemos llamarlo t, porque todo lo que está dentro del seno, el argumento, se lo puede llamar como el ángulo al cual calculamos el seno. Entonces, para todo el argumento, ¿para qué ángulo? El seno aplicado a ese ángulo te da raíz de 3 sobre 2. Bueno, aquí lo que voy a tener que hacer es escribir lo que es la tablita de, o me va a servir la tablita de funciones trigonométricas. Hay una tablita que estaría bueno que sepan de memoria, por lo menos aquellos que tienen este tipo de calculadora, les va a servir que se la sepan de memoria. En cambio, aquellas personas que tengan de este otro tipo de calculadora, que les permite escribir las funciones o los números en forma de fracción, y bueno, hay cosas que tal vez no sea tan necesario de memoria porque pueden recuperarlo de esta calculadora. Pero de todas formas les indico acá, ¿cuál es la tablita? Bueno, tengo que colocar aquí los distintos ángulos para t. Vamos a poner acá más a la izquierda. Necesito estos datos para poder continuar con lo que estoy preguntando, así que por eso lo digo. Acá ponemos todos los ángulos. Partimos desde el 0, pasamos por el pi sobre 6, que eso es equivalente a 30 grados. Vamos por el pi sobre 4, que eso es equivalente a 45 grados. Vamos por el pi sobre 3, que eso es equivalente a 60 grados. Vamos, y llegamos al pi sobre 2, que eso es equivalente a 90 grados. Bien. Ponemos acá seno, abajo ponemos coseno. Seno de t, coseno de t, ¿no? Del ángulo t, que está acá. Entonces, este cuadro, la información que contiene este cuadro nos va a servir para resolver este problema. Uno de los datos. Pero se los digo acá para que ustedes puedan aprenderlo de memoria, por lo menos una memotecnia para poder generar este cuadro. ¿Cuál sería la consigna? Bueno, agarro los tres del medio. Escribo 1, 2, 3. Bien. Ahora le aplico una raíz a cada uno. 1, raíz de 2, raíz de 3. Y ahora divido en 2 a todo esto. Todo mundo dividido 2. Hay un videito muy gracioso que nos habla de la forma de acordarse de esto. Fíjense en acá. Me queda raíz cuadrada de 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Así que aquí puedo escribirlo sin la raíz. Y me queda esa expresión. Para completar los tres de abajo, tengo que repetir los mismos números que tuve acá arriba, pero a la inversa. O sea, si acá empezaba pi sobre 6 con 1/2, pi sobre 3 acá va a empezar con 1/2. Raíz de 2 sobre 2 y raíz de 3 sobre 2. De esa manera pueden acordarse cómo averiguar estos datos del medio. Y los datos de los costados es mucho más fácil. ¿Por qué? Yo acá tengo la circunferencia trigonométrica. Tengo el eje vertical, tengo el eje horizontal. Bien, el eje Y, el eje X. En el eje Y veo seno, en el eje X veo coseno.
Entonces, para el ángulo 0 estoy en este punto. Por lo tanto, para el ángulo 0, ¿cuánto vale I? Para el ángulo 0, que es este punto, I vale 0. Y para este punto, ¿cuánto vale X? X vale 1, ¿no? Porque este punto, ¿dónde está? Recuerden, la circunferencia trigonométrica tiene radio 1. Entonces, este punto está en el 1,0. 1 para X, 0 para Y. Entonces, para X vale 1. Coseno de 0 da 1. Pueden corroborar esto en la calculadora. Y para 90 grados. 90 grados, o sea, pi sobre 2 está acá arriba. Sería este punto en la circunferencia trigonométrica. Si yo calculo seno de pi sobre 2, me va a quedar... tengo que ver el eje Y para este punto. El eje Y vale 1. Y si quiero calcular el coseno para este punto, tengo que ver el eje X. Para este punto el eje X vale 0. Y listo, se completa el cuadro. ¿Ok? Bueno, de esta información, ¿qué es la que me sirve? Esto. Me pregunto, ¿para qué ángulos el seno de ese ángulo da raíz de 3 sobre 2? Y lo tengo acá. El seno para pi sobre 3 me da ese resultado que estoy buscando. Ahí tengo ese dato. Entonces de aquí lo voy a sacar. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Raíz de 3 sobre 2, dijimos que es equivalente a 60 grados. Sí, es equivalente a 60 grados. O sea que estoy hablando de un punto aproximadamente acá. Pi sobre 3, 60 grados. Bien, lo hago un poquito más abajo. Lo escribo un poquito más abajo, ahí está. Ahora, para este ángulo, yo obtengo obtengo como en el eje Y, acá está, lo voy a escribir abajo, después voy a borrar lo que está acá, el seno de pi sobre 3 de este cuadro, saco que es raíz de 3 sobre 2. Bien, entonces para el ángulo pi sobre 3, obtengo que el eje Y, el seno, que me habla del eje Y, es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 es algo así como es aproximadamente 0,866, 0,8, 0,9. Entonces, raíz de 3 sobre 2 está aquí. Es este valor del eje Y. Ahora la pregunta es, ¿este punto es el único que tiene un seno igual a raíz de 3 sobre 2? ¿O este ángulo? Y no. Acá a la izquierda puedo identificar otro punto más que está a la misma altura, pero que también va a tener para el eje Y raíz de 3 sobre 2. Justamente por eso está a la misma altura. Entonces, voy a tener que averiguar cuál es el ángulo que corresponde para este punto. Para eso, ¿qué voy a hacer? Bueno, para eso hay distintas formas de hacer esto, pero yo lo voy a hacer de la siguiente forma. ¿Cómo hice para llegar a este punto? Siempre los ángulos, para medirlos positivamente, se empiezan desde la horizontal derecha y se mide en sentido antihorario, o sea, hacia arriba, podríamos decir. Desde la horizontal derecha yo subí 60 grados, ¿no? Subí un ángulo de pi sobre 3 radianes. Entonces, si yo hago lo mismo desde la izquierda, me paro en la horizontal izquierda y subo un ángulo de 60 grados, voy a obtener este otro punto, porque es el mismo método que obtuve gráficamente, con el que obtuve gráficamente el de la derecha. Pero la cuestión es que si yo, primero, para moverme hasta la horizontal izquierda, tengo que moverme 180 grados. Recuerden, todos los ángulos se empiezan a medir desde la horizontal derecha. Si quiero llegar hasta la horizontal izquierda, tengo que moverme, desde acá, tengo que moverme 180 grados. Entonces acá yo tengo el ángulo pi. Una vez que muevo pi, un ángulo de pi, recuerden que en matemática 51 no trabajamos con grados, sino trabajamos con radianes, pi radianes.
por ejemplo acá, si yo me muevo un ángulo de pi y obtengo la horizontal izquierda, y desde ahí voy a subir, voy a retroceder un ángulo de 60 grados, o sea, un ángulo de pi sobre 3. En otras palabras, si yo retrocedo, estoy moviéndome en esta parte del retroceso, estoy moviéndome a favor de las agujas del reloj, o sea, va a ser un ángulo negativo. Conclusión, el ángulo que va acá es equivalente a pi menos pi sobre 3. Voy a hacer las cuentas por acá. Pi menos pi sobre 3. Esto es equivalente a escribir 1 menos 1/3. 1 menos 1/3 es equivalente a 2/3 pi. Ustedes cuando hacen este tipo de cuentas tienen que manejar la pi como si fuese una x. ¿Bien? Recuerden que adelante del pi siempre hay un 1, acá también siempre hay un 1, por eso es 1 menos 1/3. Eso da, operan solamente la parte numérica y repiten la letra pi. Ahora, acá, este ángulo entonces es el ángulo 2/3 pi. 2/3 pi. ¿Bien? Por lo tanto, tanto seno de pi sobre 3 como también seno de 2/3 pi, ambos van a dar el mismo resultado, raíz de 3 sobre 2. Bien, entonces, estos dos datos, estos dos ángulos, son los que me dan como resultado para el seno raíz de 3 sobre 2. Y yo quiero que el ángulo que tengo acá, expresado como x más pi sobre 3, yo quiero que esto sea igual a pi sobre 3 o sea igual a 2 sobre 3 por pi. ¿Por qué? Porque quiero que el seno, para lo que está acá adentro, dé este resultado. Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Entonces lo de adentro tiene que ser pi sobre 3 o tiene que ser 2/3 de pi. Por eso, primer paso podría decir igualar a 0. Segundo paso, despejar el seno o coseno. Si quieren escribir pasos, son esos. Repito, primer paso, despejar el 0. Segundo paso, perdón, igualar a 0 la función. Segundo paso, despejar el seno o coseno. Tercer paso, averiguar para qué ángulos se cumple la ecuación. Yo aquí me fijé y para el pi sobre 3 y el 2/3 de pi se cumple la ecuación. Entonces, ese es el tercer paso. Esos son los dos ángulos, pi sobre 3 y 2/3 de pi. Repito, tercer paso, averiguar para qué ángulos se cumple esta ecuación. Cuarto paso, igualar el argumento. El argumento es lo que está dentro del seno. Igualar el argumento de la función a los ángulos que encontré recién. Yo quiero que esto sea igual a pi sobre 3 para que el resultado me dé raíz de 3 sobre 2, que es lo que me dice la ecuación. Lo mismo del otro lado. ¿Por qué digo del otro lado? Porque no es solo un ángulo el que encontré, son dos ángulos. Entonces, igualo el argumento, en este caso a 2/3 de pi. Y a esto le tengo que sumar 2kpi. ¿Por qué? Por el asunto de las vueltas. Yo puedo caer en este punto, por ejemplo acá, yo puedo caer en este punto con un ángulo de pi sobre 3, o sea, con 60 grados. Pero, si en vez de girar solo 60 grados, yo primero giro 360 grados, o sea, 2pi, y después a eso le sumo 60 grados más, 360 más 60 me da 420. 420 grados caen en el mismo punto. Entonces, si yo le doy una vuelta entera más, caigo en el mismo punto. Y si sigo dando vueltas enteras, vuelvo a caer en el mismo punto, y por lo tanto el eje Y vale esto. Y por lo tanto el seno vale ese valor. Entonces, por esa razón, para considerar todas las vueltas posibles, a esto le sumo 2kpi. Conclusión, vamos a tener que sumar 2kpi a lo que acabo de despejar. De acá, el siguiente paso es despejar la x. Paso el pi sobre 3 hacia la izquierda, en este caso restando. Queda pi sobre 3 más 2kpi. Y el pi sobre 3 queda acá restando.
claramente puedo cancelar pi sobre 3, ¿no? Cancelo pi sobre 3 y me queda que x es igual a 2k pi por este lado. Por aquí también cancelo, pero despejo la x. El pi sobre 3 lo paso restando. Me queda 2/3 pi más 2k pi menos pi sobre 3. Entonces, de acá hago la cuenta. Hay tres términos. Cuando ustedes tienen pi sobre 3, es lo mismo que tener 1/3 pi. Siempre hay un 1. Entonces, este término y este último término son términos equivalentes, tienen las mismas letras, por lo tanto pueden restarse. 2/3 de pi es como lo que dije acá. Si ustedes tienen, de hecho voy a repetir esta cuenta acá arriba y lo voy a borrar. Solo para tener más espacio lo escribo. 2/3 de pi, quiero restarle menos pi sobre 3. Este con este, quiero operar esto. Lo otro lo voy a dejar ahí nomás. Si yo tengo pi sobre 3, eso es lo mismo que tener 1/3 pi, ¿ok? Es lo mismo que tener 1/3 pi. Corro el pi al costado y escribo el 1. Lo mismo acá, si tengo pi sobre 3, es lo mismo que tener 1/3 pi. O si tengo pi sobre 2, es lo mismo que tener 1/2 por pi. 1/3 por pi, 1/4 por pi, 1/6 por pi. ¿Bien? Esto queda como 1/3 por pi. Ahora, tengo dos términos. Voy a operar la parte numérica. Repito la letra y opero la parte numérica. 2/3 menos 1/3 me da 1/3 pi. Resultado acá es 1/3 pi más 2k pi. Ahora, estas dos son ecuaciones, son fórmulas para encontrar la x. Con estas dos fórmulas yo puedo encontrar valores que resuelven esto y que por lo tanto resuelven las raíces. Fíjense que k es un número entero. K es número entero. K, lo mismo, es número entero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que llego a esto, hago la tablita para buscar valores de K. Hasta aquí está hecho, diría yo, el 60%, 70% del ejercicio. Lo que sigue es un poquito más fácil, pero es extenso, pero fácil. ¿Bien? Hasta aquí es lo que hay que razonar con la tabla y la circunferencia trigonométrica, lo cual lo voy a borrar. Bien, voy a borrar esto y vamos a terminar el ejercicio haciendo la tabla que les dije recién. Lo que sigue es extenso, pero es más fácil. No hay necesidad de hacer tantas cuentas. Todo el razonamiento que hice recién era para averiguar estos ángulos. Pi sobre 3 y 2/3 de pi. Los dejo remarcados acá, porque todo lo que borré a la derecha fue para encontrar estos dos ángulos. Entonces, ¿cómo hago la tabla que me resuelve el ejercicio final? Bueno, como les dije recién, estos son fórmulas para encontrar raíces. Son raíces ya esto. Raíces. ¿Ok? Lo que está en negro son fórmulas para encontrar las raíces. Las K son números enteros, pero las fórmulas son raíces. Entonces, si yo le asigno valores acá, obtengo raíces. A esto le voy a decir x1 y a esto le voy a decir x2. x1 como la fórmula 1 para encontrar raíces, 2k pi. Esta está más cortita. Entonces, me va a quedar, elijo valores para acá. Por ejemplo, yo siempre empiezo con -1, con 0 y con 1. ¿Qué sería? K es un número entero. Tienen que elegir aleatoriamente valores acá. Ahora siempre traten de empezar por 0, -1 y 1 positivo. Entonces me quedaría en este lugar. Si K vale -1, 2 por -1 por K. 2 por -1 por K me da perdón, 2 por -1 por pi. Esto me da menos 2 pi. Ahora, esto es una raíz.
porque ya le di su valor, le di un valor de número entero a la k. Ya es una raíz. Pero yo no solamente quiero encontrar raíces, sino además quiero que las raíces que encuentre estén adentro de este intervalo. O sea, esté entre menos 1pi y esté entre 3pi. Ahora yo les pregunto, entonces, menos 2pi, ¿está dentro de este intervalo? ¿Está entre menos pi y 3pi? Y la respuesta es no, porque el menos 2 se encuentra a la izquierda del menos 1. Entonces, ¿este dato es una raíz? Sí, pero ¿me sirve para la respuesta? No, porque no cumple con el intervalo. Repito el procedimiento con el siguiente número. Me queda 2 por 0 por pi. Cuando k vale 0, me queda 2 por 0 por pi. Y esto me queda 0, ¿no? 0 pi si quiero decirle, pero me queda 0. Entonces, ¿el 0 está dentro de este intervalo? Y la respuesta es sí. Está entre menos 1 pi y entre 3pi. Entre menos 1 por 3,14 y los infinitos decimales, y 3 por 3,14. Está entre menos 1 y 3, el 0. Recuerden, al pi no lo voy a desarmar en 3,14. Lo voy a dejar como si fuese una x. Lo voy a arrastrar en los resultados. Esto sí entra en las respuestas, sí está dentro del intervalo. Entonces, lo marco. ¿Qué pasa ahora cuando cuando k vale 1? Sigo intentando. 2 por 1 por pi. 2 por 1 por pi. Eso me da 2pi. Bien. ¿Qué obtengo como respuesta? 2pi está dentro del intervalo, y sí, está antes del 3pi y después del menos 2pi. Entonces, este es también un resultado correcto. Una vez que yo encuentro un número para k que me arroja una raíz que sí entra dentro del intervalo, lo que voy a hacer es seguir intentando con otros valores de k cercanos a ese. Fíjense que yo probé con el menos 1 y ya encontré que no entraba el resultado dentro del intervalo. Entonces, si con menos 1 no entró, tampoco voy a intentar con menos 2, menos 3 o menos 4. Pero voy a intentar hacia los positivos. Con 0 entró, con 1 entró, entonces voy a intentar con 2, que es el que le sigue. 2 por 2 por pi. Me queda 4pi. Así voy a intentar hasta toparme con un número que no entre. En este caso 4pi se excede del intervalo. Entonces aquí me topo con un número que no entra y detengo ahí la búsqueda. ¿Ok? Ahí se detiene la búsqueda. Ahora tengo que repetir este procedimiento que hice aquí con... Todo esto lo hice para solo esta formulita. Tengo que repetir el procedimiento para esta otra fórmula, que lo voy a dibujar, lo voy a escribir acá. Borra esta parte de raíces. Creo que va a ser solo necesario borrar hasta aquí. Y vamos a dibujar acá la tabla. Pongo acá y ahora pongo este otro valor de x. x2 igual a 1/3 pi más 2k pi. Asigno valores acá, por ejemplo, menos 1, 0 y 1, y comienzo a resolver. ¿Cómo me va a quedar cuando k vale menos 1? 1/3 pi más 2 por menos 1 por pi. Esto me da 1/3 menos 2. Recuerden, la pi queda como si fuese una letra X. O sea, no la desarmo. Va a formar parte de la respuesta. 1/3 menos 2 me queda menos 5/3. El menos 5/3, ustedes tratan de poner esto en la calculadora, les da, y pasarlo a decimal. Es menos 1,6 periódico. Y repito el pi. ¿Bien? ¿Cómo hacen para pasar de fracción a decimal? Bueno, una de las formas que tienen con la calculadora esta es apretando el botón que está aquí como el ABC. Con el Shift ABC pasan encuentran un resultado, le ponen Shift ABC
y se los escribe como forma de fracción. Pero comúnmente en este tipo de calculadora, los resultados se los arrojan ya en forma decimal. Muy bien. Ahora, menos 1,6 pi, ¿está dentro de este intervalo? Y la respuesta es no. Es menos 1,6, está a la izquierda del menos 1, está por fuera del menos 1 y el 3, ¿no? Entonces, fíjense, si yo dibujo este intervalo, menos 1 y 3, sería solo lo que está acá adentro. El menos 1,6 está a la izquierda del menos 1, por lo tanto está fuera del intervalo. Entonces, ¿esta es una raíz? Sí. ¿Entra como parte de la respuesta? No, porque no está en el intervalo. Voy con el 0. 1/3 pi más 2 por 0 por pi. Si la k vale 0, se anula, se cancela todo este segundo término, me queda como resultado 1/3 pi. O 1/3 es equivalente a 0,3 periódico, pi. Entonces, el 0,3 está dentro de este intervalo, y la respuesta es sí, sí está. Está cerquita del 0, que está justo adentro. Entonces, este resultado sí es un resultado válido. Vamos, ahora que encontré un valor de k que me da un resultado que sí entra en la respuesta, voy con k igual a 1. Me queda 1/3 pi más 2 por 1 por pi. Cuando k vale 1, me queda así. 1/3 más 2. Lo cual me da 7/3 pi. Si al 7/3 yo lo paso a forma decimal, que es como van a obtener la mayoría de ustedes en la calculadora, me va a quedar 2,3 periódico pi. Y 2,3 periódico pi ¿es una raíz? Sí. Ahora me pregunto, ¿entra dentro del intervalo? Y la respuesta es sí. Entonces, este también es parte de la respuesta final. Listo, encontré con 0 y con 1. Sigo intentando con 2. 1/3 pi más 2 por 2 por pi. O sea, hago que k valga 2. Reemplazo a k por 2 y reescribo la cuenta. Me queda 1/3 más 4. Esto es 4. 1/3 más 4 me va a quedar como resultado 13 tercios pi. Ahora, esta fracción la paso a forma decimal y obtengo que es 4,3 periódico pi. Y me pregunto, 4,3 periódico pi, ¿está dentro de este intervalo? Y no, está fuera el 4, está a la derecha el 4. Entonces, esto es no. Por lo tanto, acá me detengo. Una vez que hacia los negativos me topo con un número que no entra y hacia los positivos me topo con un número que no entra, ¿bien? Asignando valores positivos hacia acá y negativos hacia acá, me topo con raíces que no entran dentro del intervalo, entonces ahí me detengo en la búsqueda. No sigo intentando con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, porque ya con el 2 no dio, menos va a dar con los otros. Entonces ahora ordeno la respuesta. A mí me pedían conjunto de ceros, y aquí termina el ejercicio. Conjunto de ceros es igual a... Son estos 4 valores. Si los pongo en orden, me va a quedar primero el 0, punto y coma. Después sigue el 0,3 periódico, punto y coma. Después sigue el 2pi, punto y coma. Y por último el 2,3 periódico. Fíjense que siempre arrastro el valor de pi. Y damas y caballeros, es la respuesta de este ejercicio número 4. Trigonometría suele ser así extenso. Hay veces que han tocado ejercicios mucho más simples, más cortitos, pero comúnmente suele ser así extenso, así que si ven un ejercicio de trigonometría, tienen que dedicarle en el examen, tienen que saber que tienen que guardar una buena cantidad de tiempo para completar ese ejercicio. Así que acá termina esta resolución
de este parcial. Muchas gracias.